ponernos un poco dentro de la palabra. ¿Qué es lo que quiso decir? Cuando uno habla de paz, uno recuerda, viene a la mente de uno las palabras también, o lo que Jesús vino a hacer, Él como hacedor y artífice de la paz. Cómo Él rompió toda barrera que había entre nosotros y Dios. Cómo Él cortó la maldición del pecado. Cómo Él puso paz entre nosotros y Dios a través de la cruz de Cristo. Él fue el verdadero artífice de la paz, al punto que para lograr esa paz, Él lo dio todo. Ayer veíamos también que en esos pactos altamente redituables, positivos en cuanto a los resultados, tenían un costo. En todo pacto hay costo. El pueblo tenía que obedecer. El pueblo tenía que subordinar deseos, subordinar a veces hasta sueños personales, subordinados a través o pensando en el bien común para lograr cosas. Tiene un costo. El costo de Jesús para generar, para tener esa paz entre nosotros y Él fue su propia vida. Nadie dio tanto a favor de algo tan precioso. La palabra en el vínculo de la paz se refiere a que algo que une, algo que junta a diversos elementos en uno solo. El vínculo de la paz es aquello que va a hacer que nos una para lograr algo realmente grande, para que podamos avanzar. En distintas versiones resaltan que el hecho de la unidad tiene su origen en el espíritu y que la paz es el medio para lograr eso. Es el medio para guardar eso mismo. Vamos a lograr o vamos a apuntar a la unidad, pero tenemos que hacerlo en el vínculo de la paz. Y no precisamente la paz pax romana. No a través de lo que yo digo y me impongo y no hay otra alternativa. O me hacen caso o pego el portazo. Sino que tiene que ser a través del vínculo de la paz. Esta exhortación, que parece, bueno, que espectacular. ¿Quién no va a querer esa paz? ¿Quién no va a desearla? Pero hermanos, cuando analizamos el contexto, cuando analizamos también la situación que imperaba en esos momentos, también tenemos que decir que las palabras que está diciendo Pablo no son cualquiera. Pablo se juega cuando dice eso, cuando le pide a la iglesia eso. ¿Por qué? Porque en esa situación Pablo estaba diciendo, necesitamos poner en marcha una iglesia bajo este común denominador, que sea una iglesia que marche unida en el vínculo de la paz. Y Pablo está diciendo estas palabras a una iglesia que está en Éfeso. No era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia que estaba en Éfeso, una ciudad que podríamos decir de alguna manera también que marcaría como un modelo para llevar adelante lo que sería la iglesia ideal. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Había un montón de barreras, había un montón de cosas que separaban a las personas en ese tiempo. Y dentro de la iglesia eran personas que habían conocido el Evangelio. Pero ustedes imaginan personas que venían de contextos totalmente diferentes, con costumbres diferentes, con ideas diferentes, bajo condiciones sociales diferentes. Estaba el soldado, estaba el ciudadano romano que tenía todos los derechos, pero estaba el esclavo que no tenía ningún derecho. Estaban las personas ricas y estaban los pobres. Había personas que venían de lugares lejanos y que no tenían nada, no tenían ningún derecho. Había judíos y había, por otro lado, personas que no eran judías, que para el judío esa era una división grande. Y nadie se le puede ocurrir que por el solo hecho de haber querido en Cristo el judío ya rompió todas sus barreras. O que el soldado romano se iba a olvidar de todos sus derechos que tenía hace media hora antes. Todo eso comienza a gestarse y es lo que Pablo dice, para que todo esto se amalgame, para que todo esto funcione como iglesia, evidentemente tenemos que trabajar sobre la unidad,
pero eso teniendo como común denominador que se debe hacer bajo el vínculo de la paz. Y ahí comienza a discipularse esa iglesia bajo eso. Y ahí es la enseñanza y es lo que queda también para nosotros. Cuando entendemos esto, cuando entendemos los antagonismos que existían, cuando entendemos las barreras que existían, y lo que Pablo está apuntando y está diciendo, la iglesia que el Señor está pensando para Éfeso va a empezar a crecer o sale de ese caldo y hay que empezar a discipularla, hay que llevarla para ser el ideal que Dios está queriendo. Mis hermanos, esto es válido para nosotros. Cuando uno hace un análisis de las personas que integran nuestra iglesia, sin hacer un análisis, seguramente más de uno hemos tenido dificultades, problemas, este que no se adapta, este que choca con el otro, nosotros que chocamos con personas. Pablo está diciendo sí. ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos esforzarnos para lograr mantener la paz, que ya es un hecho en los cielos, pero que ahora esa unidad, es la que nosotros tenemos que trabajar y ver cómo qué hacer ahora. Formar entonces esa iglesia. Mis hermanos, no se trata de la iglesia personal, no se trata de la iglesia de Ushuaia, la de San Isidro, se trata de la iglesia del Señor. Nosotros acá representamos la iglesia del Señor en Argentina, que es una. ¿Qué hacemos con esa iglesia? ¿Qué hacemos como pastores? ¿Cómo nos podemos, bajo esta palabra, cómo podemos alinearnos, procurando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Ese es el gran desafío. No quiero ser parte de una generación. Cuando leemos el versículo 25 Jueces capítulo 2, el verso 10, poco tiempo después que ya haya muerto Josué, que también toda esa generación de Josué muere, dice que se levanta una generación que no conocía a Dios. Habían pactado hace poquito. Se levanta una generación que no conoce a Dios. Bueno, con ese privilegio que tenemos nosotros de conocer la historia pasada, decimos, pero ¿qué? ¿Cómo pasó esto? Las decisiones evidentemente no fueron sabias. La unidad, las tribus, cada uno hizo lo que quería. Es famosa la frase de Jueces, no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis hermanos, con total seguridad no queremos ser parte tampoco de una generación que actúe así, donde cada uno hace lo que le parece. Lógicamente siempre pensando que lo que vamos a hacer está bien, pero aún así no puede ser posible, debe ser hecho en el vínculo. No vivimos solos, no somos el ombligo del mundo, ni somos la última lata de Coca-Cola que Dios tiene en el desierto. Somos parte de algo tan importante que Dios tiene en este mundo. Procuremos, dice Efesios, procuren, sean solícitos, que es un adjetivo que significa, bueno, diligentes, cuidadosos, atentos, estar en guardia, saber cómo viene la cosa. Quizás a mí me parece la gran oportunidad que tengo como pastor de lograr eso. Cuidado. Es tan astuto el adversario que nos puede hacer entrar creyendo en lo mejor, pero rompo esa unidad que Dios está queriendo. Mis hermanos, la unidad es un hecho. La unidad como funciona en los cielos es un hecho. Jesús dio testimonio de esa unidad con el Padre. Es un hecho. Eso no se discute. Esa unidad es la que tenemos que preservar acá, porque de acuerdo a esa unidad el mundo va a creer. De acuerdo a esa unidad. Debo ser cuidadoso con mis decisiones. No creo en la infalibilidad del Papa, pero tampoco creo en la mía.
No somos infalibles, hermanos. De ahí que la unidad preserva, une, la unidad advierte. Mientras el pueblo de Dios estuvo unido, perfecto. Hasta que Jeroboam, un profeta, le dio a Jeroboam 10 pedazos de una capa, que sabemos el pasaje bíblico, y comienza a desmembrarse por malas decisiones anteriores. Comienza a desmembrarse. La unidad es un hecho y debo entonces apuntar, ser cuidadoso con mis decisiones. Seguramente en las cosas del Señor hemos lastimado, nos hemos equivocado, hemos lastimado el cuerpo del Señor. Seguramente, hermanos. Y seguramente hemos lastimado a nuestros consiervos también a través de alguna actitud, alguna decisión. Creo que es un buen tiempo, el Señor nos ha juntado, quizás para hacer un análisis de nuestra vida. Y que este sea un tiempo entonces que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No esto dicho así con liviandad. Permitamos que el Espíritu Santo sea tan audible en nosotros que nos permita entonces tomar decisiones sabias para hacer pactos delante de Dios. Yo creo perfectamente que este también son tiempos de pactos. Yo pacto, así como pacté hace 38 años delante del Señor por la mujer que me acompaña, fue un pacto. ¿Cómo voy a decir que no puedo pactar hoy en día? Pacto delante del Señor por mis hijos. Pacto. ¿Por qué no pactar también como pueblo de Dios, como parte de un grupo hermoso de consiervos que se unen para permitir que Dios hable a nosotros, que nos haga ver nuestras debilidades para poder luego enmendar y tomar decisiones que sean sabias? Mis hermanos, es muy probable que me haya lanzado a proyectos que quizás puedan haber lastimado a alguien. Y es un tiempo en que necesitamos tener en cuenta a otros consiervos. Necesitamos fundamentalmente también perseverar dentro de una generación que siga conociendo a Dios. Que sigamos conociendo a Dios. No a medias tintas, sino que sigamos conociendo a Dios y que Él sea el líder que mantenga nuestra vida en el cauce que desea. Y seamos sabios para leer los tiempos de Dios.